Mi nombre es Juan Adán de León Alonso, mi carrera es IAS y mi equipo va a presentar el efecto fotoeléctrico y a mí me tocó la parte de quién descubrió el efecto fotoeléctrico. Al siguiente mi equipo se va a presentar. Mi nombre es Yasmina Anaí Olveda Zapata, mi matrícula es 1909810 y mi carrera es IME y yo voy a estar explicando el problema del efecto fotoeléctrico. Mi nombre es Kevin Verdiguer Flores, mi matrícula es 1991799, soy de la carrera ITS y yo voy a hablar acerca de cómo funciona el efecto fotoeléctrico, además de explicación del simulador. Yo soy Diego Andrade Rodríguez de la carrera de IMA con matrícula 199-2000 y yo voy a explicar qué es el efecto fotoeléctrico. Hola, mi nombre es César Córdoba, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica con matrícula 2035-518 y yo presentaré la parte de las aplicaciones del efecto fotoeléctrico. Ok, a mí me tocó quién descubrió el efecto fotoeléctrico y el hombre que lo descubrió fue Heinrich Hertz. Él se atribuía al descubrimiento del efecto fotoeléctrico en 1887 al tratar de probar la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética en esencia ondulatoria. En 1887, en un célebre experimento, Hertz logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador antena emisora y un resonador antena receptora, confirmando experimentalmente las teorías del físico inglés James Maxwell sobre la identidad de características entre las ondas luminosas y electromagnéticas. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a decir que es el efecto fotoeléctrico. Este es un fenómeno que se produce cuando una partícula de luz impacta sobre un material y movilizan sus electrones. Es decir, la luz se comporta como una onda cuando viaja, pero al colisionar con el electrón, los fotones ceden toda su energía e impulsan estas partículas hacia otros átomos, produciendo así una corriente eléctrica. Otra definición es que cuando la luz brilla en un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie del metal, en un fenómeno conocido como ya se dijo, es el efecto fotoeléctrico. También a este proceso se le llama fotoemisión y a los electrones que son expulsados del metal se les dice fotoelectrones. Yo voy a hablar acerca de cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Realmente las partículas que liberan a los electrones son los fotones. Los fotones son partículas sin masa, pero con energía que forman parte de la luz. Cuando esos fotones llegan al metal por medio de la luz, al incidir sobre un electrón del átomo del metal, si el fotón tiene suficiente energía, esta energía se le cede al electrón y lo libera de su última capa. Es decir, lo libera de la atracción del átomo, quedando libre por el metal o expulsándolo fuera de él. Además de esto, la energía de los fotones no depende de la intensidad de la radiación, sino de su longitud de onda. A menor longitud de onda, mayor energía. Es por ello que si a una determinada longitud de onda no conseguimos el efecto fotoeléctrico, incrementando su intensidad tampoco lo conseguiremos. En cambio, si disminuimos su longitud de onda y por lo tanto aumentamos su energía, sí lo podremos conseguir. En cuanto a las aplicaciones del efecto fotoeléctrico, es muy curioso que en los lugares menos esperados o sin que siquiera lo notemos, las ideas revolucionarias de Einstein estén presentes. El efecto fotoeléctrico se aprovecha en numerosos campos de la ciencia y la tecnología. Una de ellas es la base de la producción de la energía eléctrica por radiación solar y del aprovechamiento energético de la energía solar. Otra de las aplicaciones del efecto fotoeléctrico las encontramos en cámaras, en detectores de movimiento, en el alumbrado público, en un regulador de la cantidad de tóner de las máquinas copiadoras, también en las celdas solares, las cuales son muy útiles en satélites, calculadoras y relojes. Cuando participamos en una función de sala de cine, también podemos encontrar estas aplicaciones, porque el audio que escuchamos es generado por señales eléctricas
que son provocadas por cambios en la intensidad de la luz que pasa por las pistas de audio en la cinta de película. Pero es muy interesante que el efecto fotoeléctrico también se aplica en los alcoholímetros, en donde la reacción del alcohol con una sustancia de prueba provoca cambios de color, los cuales son medidos por el dispositivo. La lectura nos permite entonces saber la concentración de alcohol en el individuo. Por tanto, puedo decir que estamos inmersos en el mundo tecnológico que Einstein nos descubrió. Bueno, yo voy a estar explicando este problema que dice, se requiere una longitud de onda umbral de 4700 Armstrong para expulsar electrones de un metal y nos pide determinar, inciso A, el voltaje de corte cuando sobre la placa incide una luz cuya frecuencia es de 7.6 por 10 a la 14, que pues en este caso la unidad de la frecuencia son los hertz. Y el inciso B, ¿cuál será la velocidad de los electrones cuando sobre la misma placa incida una luz de longitud de onda de 4200 Armstrong? Entonces tenemos como datos generales lo que nos dice el inicio del problema, que es pues la longitud de onda umbral. Y al decir umbral, pues sabemos que es la longitud de onda de la superficie del metal. Nos decía que era 4700 Armstrong. Entonces sabemos que no podemos trabajar con esta unidad y lo cambiamos a metros. Entonces nos queda 4700 por 10 a la menos 10 metros. Ya que tenemos estos datos generales, vamos a escribir los datos que eran específicos para el inciso A, que en este caso era pues la frecuencia de 7.6 por 10 a la 14 Hz. Y bueno, pues el inciso A nos pedía el voltaje de corte y en el inciso B los datos que tenemos son pues lo que nos dice aquí de la longitud de onda de 4200 Armstrong y nos pide la velocidad de los electrones. Entonces sabemos que también vamos a cambiar de nuevo los Armstrong a metros y nos queda 4200 por 10 a la menos 10 metros y nos pide la velocidad. Entonces vamos a trabajar primero con el inciso A, nos pedía el voltaje de corte. Entonces en las ecuaciones que tenemos buscamos donde tenemos voltaje de corte y esta es la única ecuación donde lo encontramos. Entonces es la energía cinética máxima es igual a la carga del electrón por el voltaje de corte. Entonces vamos a, bueno, aquí tendríamos dos incógnitas. Tenemos el voltaje de corte que estamos buscando y la energía cinética máxima no la tenemos como dato. Entonces acudimos a otra ecuación para determinar esta energía y el voltaje de corte porque la carga del electrón pues es un valor que ya conocemos. Entonces utilizamos esta que es la energía del fotón incidente menos la energía de la superficie del metal. Y pues bueno, como no conocemos ninguna de estas dos, vamos a checar qué ecuaciones nos sirven a nosotros de acuerdo a los datos que tenemos. Primero, bueno, pues vemos que la energía del fotón incidente tiene esta ecuación, que es H, que es la constante de Planck, que multiplica a la frecuencia del fotón incidente. Entonces, este dato sí lo tenemos, la frecuencia nos la daba el problema, era específica para el inciso A, y la H pues es una constante, entonces la podemos sustituir fácilmente. Entonces sustituimos la constante que es 6.625 por 10 a la menos 34 joules segundo, y la frecuencia que era de 7.6 por 10 a la 14 Hz, realizamos la multiplicación y nos da que la energía del fotón incidente es 5.035 por 10 a la menos 19 joules. Ya que tenemos este valor, pues ahora vamos a sacar este otro que nos falta, que es la energía de la superficie del metal. Y de acuerdo a los datos que tenemos, la ecuación que nos conviene utilizar es esta, que es HC sobre la longitud de onda umbral, que era dato general del problema. Entonces, esta H, como dije, es la constante de Planck y C, pues es la velocidad de la luz. Entonces sustituimos los tres datos, realizamos la multiplicación y luego pues esta división y nos queda que la energía de la superficie del metal es 4.228 por 10 a la menos 19 joules. Ya que tenemos la energía del fotón incidente y la energía de la superficie del metal, lo sustituimos en esta ecuación y nos queda de esta manera para obtener la energía cinética máxima. Realizamos la resta y nos da que la energía cinética máxima es igual a 8.07 por 10 a la menos 20 joules. Ya que tenemos esta energía cinética máxima, vamos a regresar
a la primera ecuación que habíamos escrito para sacar el voltaje de corte, que es lo que nos pide el inciso A, y vamos a sustituir pues tanto como la carga del electrón como la energía cinética máxima. Entonces despejamos, sustituimos ambos valores y ya nos da que el voltaje de corte es igual a 0.504 volts. Y bueno, ya después vamos a pasar a resolver el inciso B, que nos pedía la velocidad de los electrones. Y pues recordando, el inciso B nos daba como dato específico que íbamos a tener una longitud de onda de 4200 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, bueno, primero eso es algo que tenemos que tener en mente desde un inicio. Y bueno, primero vamos a ver cómo vamos a sacar la velocidad. La velocidad se encuentra nada más en esta ecuación de las que tenemos disponibles. Entonces primero la despejamos y nos queda que la velocidad de los electrones es igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética máxima, y esto entre la masa del electrón. Después, pues aquí no conocemos, bueno, la masa pues es un dato que ya conocemos, es constante. Y la energía cinética máxima pues no es la misma a la que calculamos anteriormente, ya que aquí en el inciso B nos dan una longitud de onda de 4200 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, esa longitud de onda nos va a modificar nuestra energía del fotón incidente. Entonces, ya no podemos utilizar, pues como nuestra energía cinética máxima dependía de la diferencia entre estas dos cantidades, pues ya no va a ser la misma. Entonces hay que sacarla de nuevo. Entonces vamos a utilizar la ecuación que más nos conviene. Pues en este caso, pues como dije anteriormente, pues H y C son constantes que ya tenemos, y para este caso, o sea, para el inciso B, nos dieron la longitud de onda. Entonces la sustituimos y pues hacemos las operaciones, y ahora vamos a tener una energía de fotón incidente de 4.732 por 10 a la menos 19 joules. Y bueno, como aquí anoté de nuevo la energía de la superficie del metal, pero es exactamente el mismo valor si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hubo nada que modificara esta energía. Los datos permanecieron iguales, los datos, pues la H y la C siempre son iguales, y la longitud de onda umbral era de los datos generales del problema. Entonces no hubo nada que modificara y pues nos quedó esta así exactamente igual. Entonces ahora sí, ya que tenemos la energía del fotón incidente modificada, vamos a sacar nuestra energía cinética máxima de acuerdo a los datos que nos daba el inciso B. Entonces realizamos la resta y nos queda 5.04 por 10 a la menos 20 joules. Entonces ya que tenemos ahora sí esta energía cinética máxima, nos regresamos a nuestra ecuación que habíamos despejado para la velocidad de los electrones y sustituimos tanto la energía cinética máxima que aquí se obtuvo y la masa del electrón, que sabemos que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Realizamos las operaciones y nos queda que la velocidad de los electrones es igual a 332.637.400 metros por segundo. Bueno, yo voy a hablarles acerca de cómo funciona el simulador sobre el efecto fotoeléctrico. Como aquí vemos, tenemos la cantidad de intensidad de la luz, tenemos también la longitud de onda, y si presionamos aquí a mostrar fotones, podemos observar cómo es que los fotones, que son los que chocan con átomos del material de metal, hacen que se expulsen los electrones. Los fotones son los que se encargan de incidir con estos electrones para poder desprenderlos de del átomo al que pertenecen. Así que aquí, como vemos, la longitud de onda es demasiado alta, y a pesar de que la intensidad es alta, no se desprende ningún electrón del metal. Pero si vamos bajando la longitud de onda, como vimos en la teoría, a menor longitud de onda es mayor la cantidad de electrones que se van desprendiendo del metal. Y como vemos aquí, los fotones siempre están impactando el metal,
pero solamente cuando el fotón tiene la suficiente energía, como vimos en la teoría, es cuando se van a desprender los metales de este metal y de sus átomos a nivel atómico. Y precisamente ese es como funciona el efecto fotoeléctrico. Aquí lo vemos de manera muy gráfica gracias al simulador. Podemos modificar la longitud de onda para moverlo entre el espectro visible y el espectro invisible. Para terminar nuestra explicación sobre el efecto fotoeléctrico, llegamos en equipo a una conclusión que la importancia de conocer este fenómeno es porque en muchas ocasiones no se sabe que existe o porque no lo entendemos de la forma adecuada, cuando en realidad este fenómeno tiene muchas aplicaciones y usos en nuestra vida cotidiana. El efecto fotoeléctrico es la base de la producción de energía eléctrica por radiación solar y del aprovechamiento de tal. El efecto como ya se explicó, tiene muchas aplicaciones de las cuales no teníamos idea hasta realizar la investigación. Como es producir energía eléctrica, se usa en alumbrado público, en el alcoholímetro y en muchas otras cosas más, por lo que es importante conocer cómo es que funciona ampliando nuestro conocimiento como ingenieros.